Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre los enlaces químicos y la polaridad de las sustancias. Grupo número 3, Cindy Luna, Juan Camilo Novoa y Tatiana Ramírez. Para poder hablar de los enlaces químicos es importante entender lo que es un átomo. Es la partícula más pequeña en la que se puede dividir la materia. Consta de un electrón, de un protón y un neutrón. Cada uno de los elementos de la tabla periódica está compuesta por estos átomos. Decimos que cuando se unen átomos con el mismo número atómico, por ejemplo, el boro que tiene el número 5 se une con otro boro número 5, podemos formar una molécula diatómica. Aquí en el ejemplo observamos que hay una molécula diatómica del nitrógeno, representada como N2. Pero cuando se unen átomos de distinto número atómico, se forman compuestos, como por ejemplo aquí vemos el compuesto, vemos formada la molécula de agua por 2 hidrógenos y un oxígeno. A estas uniones entonces las llamamos los enlaces químicos, que son las distintas clases de fuerza que mantienen establemente unidos a los átomos en las sustancias. Este concepto fue dado por Lewis y por otros científicos en esa época. En teoría, pues es la unión de átomos y moléculas que permiten la formación de compuestos químicos más grandes y complejos, dotados de estabilidad. En estos procesos, pues los átomos y las moléculas alteran las propiedades físicas y químicas para constituir nuevas sustancias. Dentro de los tipos de enlace encontramos el iónico, como la sal natural, el covalente en sustancias moleculares como el dióxido de carbono, la red covalente en sólidos como el diamante, el enlace metálico, compuesto por todos los sólidos metálicos como el cobre, el hierro, el zinc. Dentro del enlace iónico, entonces, encontramos que hay una presencia de una atracción electrostática. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, este átomo pierde este electrón y pasa a este otro electrón, pasa al otro, es decir, que este electrón pierde uno, pero este lo gana, y ahí se alcanza o se logra el enlace iónico. Por lo general, los enlaces iónicos están unidos o se dan entre un metal y un no metal. Recordemos que los metales se encuentran en la parte izquierda y central de la tabla periódica, y los no metales los encontramos aquí en la parte derecha de la tabla periódica, como es el caso de la formación del cloruro de sodio. El sodio es un metal que gana un electrón y el cloro es un no metal que pierde un electrón. En este caso lo expresamos Na+, que quiere decir que las cationes, el Na ganó un catión y el cloro perdió un anión. Cuando la diferencia de la electronegatividad es superior a 1.7, entonces decimos que se dio un enlace iónico. Aquí en la parte final podemos encontrar cómo ella forma como una especie de red y cómo se estabilizan las cargas electrónicas, entonces encontramos un sodio por un cloro, un sodio por un cloro. Dentro de las características de los enlaces iónicos encontramos que son fuertes, que son sólidos a temperatura ambiente, pero que puede cambiar su estructura en otra temperatura, y es cristalino. Tiene altos puntos de fusión, son solubles en el agua y otras disoluciones acuosas, y son conductores de electricidad mientras estén en un estado líquido. Cuando se encuentran en estado sólido, no conducen electricidad. Bueno, comenzamos ahora con el enlace covalente. Se llama enlace covalente a un tipo de enlace químico que ocurre cuando dos átomos se enlazan para formar una molécula compartiendo electrones pertenecientes de su capa más superficial. Los enlaces covalentes son distintos de los enlaces iónicos, en los que ocurre una transferencia de electrones y que se dan entre elementos metálicos. Estos últimos además forman moléculas cargadas eléctricamente llamadas iones. Cationes si tienen carga positiva y aniones si tienen carga negativa. Los tipos de enlace covalente son, existen distintos tipos de enlace covalente a partir de la cantidad de electrones
compartidos por los átomos enlazados. En simple, los átomos enlazados comparten un par de electrones de su última capa. El doble, los átomos enlazados aportan 2 electrones cada uno, formando un enlace de 2 pares de electrones. El triple, en este caso, los átomos enlazados aportan 3 partes de electrones, es decir, 6 en total. El dativo es un tipo de enlace covalente en el que uno solo de los 2 átomos enlazados aporta 2 electrones y el otro, en cambio, ninguno. Por otro lado, conforme a la presencia de la no polaridad, podemos decir que se distinguen enlaces covalentes polares y enlaces covalentes no polares. Los enlaces covalentes polares se enlazan átomos de distintos elementos y con diferencia de electronegatividad por encima de 0.5. Así se forman los diplodos electromagnéticos. Los enlaces covalentes no polares se enlazan átomos de un mismo elemento o de idénticas polaridades con una diferencia de electronegatividad muy pequeña, menor a 0.4. Algunos de los ejemplos de los enlaces covalentes sencillos que están presentes en las moléculas son los siguientes: oxígeno, hidrógeno, dióxido de carbono, agua, ácido clorhídrico, entre otros. Bueno, ahora vamos a hablar del enlace metálico. El enlace metálico es un tipo de unión química que se produce únicamente entre los átomos de un mismo elemento metálico. Gracias a este tipo de enlace, los metales logran estructuras moleculares sumamente compactas, sólidas y resistentes, dado que los núcleos de sus átomos se juntan a tal extremo que comparten sus electrones de valencia. En el caso de los enlaces metálicos, lo que ocurre con los electrones es que abandonan sus órbitas acostumbradas alrededor del núcleo atómico. Cuando éste se junta con otro, permanecen alrededor de ambos como una especie de nube. De esta manera, las cargas positivas y negativas mantienen su atracción, sujetando firmemente al conjunto atómico, dándole así una importante dureza, compactación y durabilidad, que son típicos de los metales en barra. Bueno, encontramos las propiedades del enlace metálico. A los enlaces metálicos se deben muchas de las propiedades típicas de los metales, como su solidez, su dureza e incluso su humeabilidad y su ductibilidad. La buena conducción de calor y de la electricidad de los metales, de hecho, se debe a la disposición tan particular de los electrones en nube alrededor de los núcleos, permitiendo su movilidad a lo largo y ancho del conjunto. Las características de estos es que tienen un alto punto de fusión, gran estabilidad de estructura metálica, tienen densidad alta, su estructura es muy compacta, son solubles entre sí formando aleaciones. Los átomos unidos mediante enlaces metálicos suelen además organizarse en estructuras hexagonales, cúbicas o de forma geométrica concreta. La única excepción es el mercurio, que a pesar de ser un metal es líquido a temperatura ambiente y en forma de gotas, perfectamente redondas y brillantes. Les voy a dar unos ejemplos de los metales, pero estos metales son metales desde que no se encuentren mezclados con otros metales, o sea, son metales puros, como lo es la plata, el oro, el camidio, el hierro, el zinc, bueno, etcétera. Profundizando un poco lo que es polaridad, veamos qué es polaridad de las sustancias. La polaridad es la propiedad de las sustancias asociadas con su comportamiento en presencia de un campo magnético. Si el campo magnético afecta a la sustancia provocando una orientación, se denomina una sustancia polar, y si no la afecta es no polar. Veamos qué es una sustancia polar y una no polar. Una sustancia no polar se caracteriza por tener una distribución uniforme de cargas, mientras que una sustancia polar tiene una distribución no uniforme de cargas y posee dos polos dipolo. Un dipolo se representa con un vector que tiene magnitud, orientación y sentido.
La magnitud equivale al momento dipolar representado por la letra griega mi y es igual al producto de la carga por la distancia. Recordemos entonces que la polarización es la facilidad con que la distribución electrónica de un átomo o molécula puede distorsionarse por acción de un campo eléctrico externo. La polarizabilidad se incrementa cuando hay presencia de gran número de electrones. La nube electrónica es muy difusa. Las moléculas y átomos de mayor peso molecular son más polarizables. Esta propiedad es intrínsecamente relacionada con otras propiedades como la solubilidad, punto de fusión, punto de ebullición, fuerzas intermoleculares. Una molécula polar puede ser la sal, que es muy polar y puede disociarse con el agua, que a su vez es sumamente polar. Ahora veamos la diferencia que hay entre las moléculas polares y apolares. Principio 1. Fijarse en la diferencia de la electronegatividad de los posibles grupos polares. Una molécula contempla un grupo polar si los átomos de este grupo tienen una elevada diferencia de electronegatividad. En el principio 2, polar hidrófilo. Ejemplo, el agua es muy polar, por lo tanto los compuestos polares serán hidrófilos, es decir, se disolverán bien en agua, y los compuestos apolares hidrófobos. Principio 4. Moléculas anfipáticas. Son aquellas que tienen una zona polar y otra polar. No se deberá confundir con los anfotero, que significa comportamiento tanto ácido como básico. Entre los ejemplos más comunes que tenemos en las biomoléculas están los hidróxidos, los derivados de amoníaco, el ácido carboxílico, que suelen dar polaridad a las moléculas en las que se encuentran. Las moléculas capaces de formar puentes de hidrógeno son hidrófilas. Las cadenas hidrocarbonadas largas o los anillos derivados de ciclopentano, conocidos como esteroides, son apolares. Podemos destacar de los principios que, al formarse una molécula de modo enlace iónico, el par de electrones tiende a desplazarse hacia el átomo que tiene mayor electronegatividad, y que las moléculas y átomos de mayor peso molecular son más polarizables. La polaridad influye en el estado de agregación de las sustancias, así como en la termodinámica, ya que las moléculas polares ofrecen fuerzas intermoleculares llamadas fuerzas de atracción dipolo a dipolo, además de las fuerzas de dispersión o fuerza de London. La polaridad es característica de cada enlace y se debe a la diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados. Cada enlace polar tiene un vector asociado y la suma de todos los vectores de los enlaces de la molécula determina la polaridad de la molécula. Ahora veamos qué es un enlace covalente no polar. Un enlace covalente es no polar cuando la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos unidos es cero. Un ejemplo de ellos son las moléculas homonucleares. Las moléculas homonucleares son esas partículas formadas por átomos del mismo elemento. Ejemplos de ellos pueden ser el cloro, el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno. Y por otro lado, el enlace covalente polar se da cuando se unen los átomos diferentes. La diferencia de electronegatividad es mayor de 0 y menor de 1.9. Un ejemplo de ello son las moléculas heteronucleares. Las moléculas heteronucleares son las partículas formadas por átomos del mismo elemento. Entre los ejemplos más comunes tenemos el metano, el agua, el dióxido de azufre y el dióxido de carbono. En ese tipo de enlace, el par de electrones es compartido y quedará más cercano el átomo más electronegativo, originándose así un dipolo. El átomo más electronegativo quedará con una carga parcialmente negativa, mientras que el átomo menos electronegativo quedará con una carga parcialmente positiva. Entonces, ¿por qué es importante la polaridad? En química se dice que lo semejante se mezcla con lo semejante. Es decir, aquellas sustancias polares tienden a mezclarse entre sí, mientras que las apolares prefieren mezclarse con sustancias apolares. El aceite es una sustancia polar
y podemos verificar esto al mezclar aceite con agua, que es una sustancia polar. Se generan dos fases, no existe la misma polaridad y por tanto no se mezclan. Para que una molécula sea no polar, deberá cumplirse que, primero, que todos los átomos terminales sean iguales. Segundo, que todos los átomos terminales estén dispuestos simétricamente alrededor del átomo central, como se muestra en la siguiente figura. Tercero, que todos los átomos terminales tengan las mismas cargas parciales. Para que una molécula sea polar, deberá cumplir las siguientes condiciones. 1. Si uno o más átomos terminales son diferentes de los otros. 2. Si los átomos terminales no están dispuestos simétricamente. Y 3. Si posee pares de electrones libres. Ahora veamos las propiedades de los compuestos covalentes no polares. En primer lugar, los compuestos covalentes no polares son insolubles en disolventes polares como el agua, pero son solubles en disolventes no polares como el tetacloruro de carbono, el benceno y el éter etílico. En segundo lugar, cuando están en estado sólido y líquido, normalmente tienen bajos puntos de fusión y de ebullición respectivamente. Esto se debe a que las fuerzas que los unen son débiles. Otra propiedad sería que no conducen la corriente eléctrica, dado que sus moléculas no tienen carga y sus átomos están unidos por enlaces covalentes. Ahora veamos las propiedades de los compuestos covalentes polares. En primer lugar tenemos los compuestos covalentes polares son solubles en disolventes polares como el agua, debido a la presencia de dipolos en moléculas. Segundo, en estado sólido sus puntos de fusión son mayores que los no polares, pero menores que los iónicos en estado líquido. Su punto de ebullición es menor que el agua, pero mayor que los compuestos no polares. Aquí tampoco se refleja la conducción de la corriente eléctrica. Bueno muchachos, hasta aquí llegó nuestra exposición y espero que haya sido de su agrado.